Violación de los derechos de propiedad de las comunidades originarias. La violación de los derechos de propiedad de las comunidades originarias empezó con la llegada de los europeos en 1492, a lo que hoy llamamos América Latina. Seguidamente se extendió precisamente al Tahuantinsuyo. En 1532 ingresan por la costa norte del Tahuantinsuyo los españoles, por orden del rey de España, y culminan con la imposición del virreinato en el Perú en 1542. Una vez implantada la corona española mediante el virreinato en el Perú, tenían la atribución, las facultades de distribuirse las tierras y los bienes que habían supuestamente conquistado. Pero creo que el término conquistar, conquistador, es un término más romantizado por no llamarlos invasores. En su condición de invasores o de personas que eran ajenas al territorio tahuantinsuyano, se otorgaban títulos a nombre de la corona española de las tierras que se distribuían entre ellos. Esto es muy importante recordar, saber y tener conocimiento de cómo es que una persona ajena a un territorio tenía las facultades para poder darse títulos otorgados a nombre de la corona española. Y seguidamente, luego de muchos levantamientos, de rebeliones, manifestaciones, proclamas y gestas revolucionarias, llegamos a 1821 con la llegada de don José de San Martín, donde hace la proclamación del Perú de su independencia. Pero a pesar de ello, de la proclamación del Perú de la independencia, se mantenía la inequitativa distribución de las tierras, donde los dueños originales, los dueños verdaderos, que eran los ancestros de nosotros, los que habitaban ancestralmente las comunidades, las tierras o el territorio nacional o el Tahuantinsuyo, unos tenían condición de esclavos y otros sobrevivían en minifundis, como minifundistas. Y llegada la independencia del Perú, se mantenía el latifundismo. Entonces, ha habido una violación histórica de la propiedad ancestral de las comunidades ancestrales que habitaban en el Tahuantinsuyo y hasta la proclamación de la independencia del Perú. Para garantizar la supervivencia y el derecho de propiedad de estas comunidades, el Estado peruano debe implementar políticas públicas para registrar en registros públicos los territorios de estas comunidades ancestrales. A pesar de que estas comunidades inician con sus trámites que son totalmente burocráticos, sin embargo, los funcionarios públicos de esos sectores siempre terminan cansando a estos miembros de estas comunidades y al no tener un título de propiedad se encuentran en un estado de indefensión pese a que la norma internacional reconoce que estas comunidades no es necesario que sus territorios sean inscritos en registros públicos, porque estos territorios o estos derechos de estos integrantes de los pueblos originarios
sus territorios o sus derechos son ancestrales o anteriores al Estado peruano. Como tales, el Estado peruano, que es moderno, o recién constituido en 1821, tiene que respetarles a las comunidades originarias por su calidad de o su condición de que estas comunidades tienen derechos ancestrales y sus orígenes son ancestrales anteriores al derecho al Estado peruano.